Ya estamos con nuestro invitado, le decimos sindicalista, pero la gente le dice que es empresario del transporte. Qué vaina, Di que te está defendiendo, Juan, te está defendiendo. No, espérate. Yo estoy diciendo lo que dicen, Juan. Juan, ¿tú eres dueño de esta casa aquí? Sí, yo sí. ¿De cuál casa? ¿Del Hotel Matún? ¿Del Hotel Matún? Esto es una casa, la de nosotros. Esto es una casa. El programa. Y vivimos nosotros aquí. Sí, Y vivimos de esto también. Y usted es dueño del programa, ¿verdad? Yo sí. Pero no de ahora, mañana. De muchos años atrás. Muchos años, sí. Oh, excelente. Bélica, déjeme saludar a unos muchachos que están en el grupo aquí viendo el programa, a Daniel Rosario, a Eddie Tavera, Pero más despacio, a porque yo Luis lo estoy escuchando. a Serafín Familia, a Ambiori Cepeda, a Renzo, un reguero de tigre ahí. Son la gente de movimiento. Dile a ese grupo, Están viendo el programa, dile a sí. ese grupo que mañana, después del mediodía, le den like a Bélgica Suárez TV en YouTube, Sí, yo le que doy. va a salir tu entrevista. Esos Que tigres. ahí Son la está gente de puesto. movimiento, Juan. Sí, Pero sí. tú, no, el movimiento fracasó. ¿Cómo que fracasó, Bélica? A Radi Reyes, Ay, eso no fue un movimiento para ser candidato a Bélica, alcalde. dile que lo lea al paso a para que, Jason Betance, se oiga. a Mónica Cabrera, están ahí esos diablos viendo el programa. Pero tú lo dijiste muy despacio, nadie escuchó eso. No, pero ellos ¿Verdad? saben, ellos saben. Bueno, está bien. Mira, a Francisco Infante, Francisco de la... Ese es el primo de Bélgica. El otro Sí. Francisco de la PC, ahí está. ¿tiene dinero? Pero ahí está el de la que tú mencionaste de Bellavista, la ruta de Bellavista. Y el de la Clasiquito. PC de aquí de la autopista. Ok. El de la Pero PA ese del del movimiento, aeropuerto. ¿son del todos- movimiento? No, son secretarios generales, dirigentes. Ah, pero espérate. Dile que den like a Bélgica Bueno, Suárez TV. Eddie es secretario general de la Ruta N, Ambiori de la Ruta L, lo que pude ver ahí, Renzo de la U, Serafín de la PA, Francisco de la PC, Francisco Infante S de la RPA, Fausto RPA. de la Ruta E de Elegido. Eso es un grupo de secretarios generales. Bien que hecho, están en el bien, programa. bien. Mira, entonces, yo siempre he hablado y he Está abogado. Dalinda Santana. La lista, Dalinda Santana. la que que yo entrevisté una vez. Sí, esa es la presidenta de los niños, lo que- no, de la Asociación de Transporte Escolar del Cibao, Ajá, que de yo la la Federación. entrevisté. Sí, muy buena entrevista. Ahí está Margaret también, que es dirigente. Ahí También creo que, no sé si la entrevistamos. Mira, entonces, uno aboga porque realmente se le den transporte a los niños. Y recuerdo cuando Carlos Amarante, creo que fue el que ofreció eso, porque muchos niños en la autopista Duarte, donde hay escuela, tramo el Cibao, a veces lo arrollan. Y todos los ministros decían lo mismo, que iban a implementar eso. Pero parece que se asustaban porque ahí vienen los sindicalistas. Parece que todo estaba normal. Y salió un sindicalista que es muy poderoso diciendo que no, que hay que dárselo a ellos. Yo sí creo que el transporte colectivo no debe ser el gobierno que lo maneje, pero no ese grupo, porque ese grupo lo que se ha hecho es millonario manejando eso y se pelean. No tú, pero tú eres muy decente. Gracias. Y lo tuyo es otra cosa. Muchas gracias. ¿Tú crees que sí, que el transporte de escolares también deben ir a esos poderosos que son, como le llamaba Radamés Gómez Pepín, dueños del país? Mire, Bélgica, los gobiernos que hemos tenido se han equivocado siempre cuando han tratado de darle transporte al pueblo, cuando han tratado de llegar al pueblo, porque han entendido que el sector transporte son 4, 5, 6 dirigentes, entiéndanse los presidentes de federaciones, se pueden mencionar por su nombre algunos. En su tiempo, Blas Peralta, presidente de los camioneros, Ramón Pérez Figuereo, Juan Uvieres, Antonio Martín, Santiago Gervasio de la Rosa, Cambita. Antonio Polinario Linares, que yo acabo de enterrarlo. Yo fui que cogí su caja y lo enterré hace como 4 días, que murió de un infarto. Y lo vi irse de este mundo y llevaba las 2 manos vacías. Yo lo vi cuando se iba. ¿A ese? Sí, yo lo vi cuando Pues nadie cree yo eso. lo vi cuando él se iba, que tenía las manos vacías. Ah,
¿Usted ve? Y en la caja no le echaron nada. O sea, en la caja no Entonces echaron mañana nada. acá vamos a mencionar a Antonio Polinario Linares, un dirigente, mi amigo, pero un dirigente de larga data, viene desde una chocín, desde los carros outing de Santo Domingo Motor en 1961. En 1966, cuando Balaguer entregó las primeras exenciones, las primeras exoneraciones, dio carro outing de Santo Domingo Motor. Ya, Y después el Premium. sí, exacto. Ya Cambita era dirigente sindical. Y siempre los gobiernos, podemos hablar de Balaguer, que lo hizo con las guaguas banderitas en un intento de colectivizar el transporte en nuestro país. Podemos hablar de Jorge Blanco, que se inventó a Onatrate, que ustedes los muchachos iban a la escuela con un token que se creó, ¿usted se acuerda mañana de la universidad? Sí, con un token usted se montaba, una especie de moneda acuñada por el gobierno dominicano de 25 centavos que se le regalaba a los estudiantes y que los usuarios que no eran estudiantes podían adquirir y comprar. No sé si estoy equivocado, Juan, pero yo creo que fue la banderita, la de Jorge Blanco. La de Onatrate fue Antonio Guzmán. Ok, Sí. ok. El gobierno del PRD fue Onatrate. Sí, es La verdad. banderita fue de Balaguer. Sí, por eso estaban franjeadas entre azul y rojo, por el tema del Partido Social Cristiano La escuela y de el una Partido palomita, Reformista. ¿cómo es? Una gallina, ¿cómo es? Bueno, Una Pollito, cosa- los pollitos. Pollito. pero lo que quiero decir es que siempre los gobiernos mañana que hemos tenido de Balaguer hacia acá, Balaguer, don Antonio Guzmán, Jorge Blanco, el mismo Leonel Fernández, si podemos decirlo de esta manera, del 1966 al 1986, Balaguer, ¿verdad? De ahí, no, al 1978 en su primera etapa, Balaguer, ahí entró Jorge Blanco hasta el 82, en el 80, entró don Antonio Guzmán en el 82, en el 78 hasta el 82, y entonces en el 82 entró Salvador Jorge Blanco hasta el 86, regresó Balaguer por la división del PRD, la disputa entre Jacobo Marruta y el doctor José Francisco Peña Gómez. Balaguer regresó al poder y gobernó 10 años hasta el 96, donde vino entonces un acuerdo del Frente Patriótico entre el Partido Reformista y las fuerzas conservadoras, llevaron al doctor Leonel Fernández al portfolio presidencial del 96 al 2000, pero todos indistintamente han visto al liderazgo, al sindicalismo de Estado Mayor, como una vía para gerenciar el sistema de transporte de la República Dominicana, que es lo que doña Bélgica está planteando. Y ahí se han equivocado, porque ¿dónde terminaron esa guaguita, esa banderita? Bueno, eso terminó en un tema de corrupción. ¿Dónde terminó el tema de Onatrate? En lo mismo. ¿Dónde terminaron los pollitos de Leonel Fernández del 96 al 2000? En otro tema de corrupción. Se recuerda a un dirigente político que le encontraron como 42 guaguas en su marqués escondido atrás. ¿Qué? Sí, un dirigente político importante del país. Bueno, llegó don Hipólito Mejía, esa figura chabacana de la política dominicana, y del 2000 al 2004 se inventó las garcitas para que no se llamaran pollitos, pero también se inventó el Plan Renove, y el Plan Renove terminó en otro tema de corrupción. Quiere decir que los gobiernos han debido entender que la vía para darle servicio al pueblo no necesariamente es el sindicalismo de Estado Mayor como vía única, que hay un 99.99% que son los choferes, que son los transportistas, que son lo que el gobierno ha debido diseñar políticas de transporte directamente con ellos, y eso no quiere decir que los dirigentes no estén también, pero entregarle, por ejemplo, como en el Plan Renove, que le entregaron a un solo dirigente 2.800 guaguas, y con eso hizo empresa de transporte y se convirtió en un gran supuesto líder del transporte, porque ruta no tiene, no, primo no, yo no tengo primo en el transporte. ¿No son familia? Ni tengo familia en el transporte. Marte, familia mía, nada más soy yo.
¿O tienen el mismo apellido? Ah, pero yo conozco un reguero de gente que son apellidos Suárez y no son familia suya. Bueno, ahí está. Entonces, ni quiero que sean familia suya. Claro que no. Usted es otra fragancia, otro perfume. Bueno, entonces, se han equivocado. En el tema del transporte escolar, yo pienso que el gobierno ha debido acercarse a las transportistas escolares, que la mayoría son mujeres. Sí. Y son mujeres, son madres solteras, que conocen los niños, que hablan con ellos. Niños que la mayoría vienen de hogares disfuncionales y ellas lo llevan. Yo la he escuchado a ella hablando, cómo ella le escuchan los niños, le dan cariño. En algunos casos llegan a la casa, la van a llevar a la casa y la mamá no está, y se lo llevan para la de ella, lo alimentan y esperan que la mamá aparezca. Son como su segunda madre. La mayoría de las transportistas son mujeres, reitero. Entonces el gobierno, el presidente o el líder de la nación, que son dos cosas diferentes, porque el presidente puede ser cualquiera. Para ser presidente usted puede, por circunstancia, por una cantidad de dinero, por un fraude, porque usted empiece y salga a la calle a comprar tránsfuga, a comprar partido. Usted puede llegar a la presidencia y convertirse en un presidente, pero no en un líder de la nación. El líder de la nación protege la nación. Es el presidente de todos, de los de su partido y de los que no son de su partido, de los que lo apoyan y de los que lo adversan. Entonces el gobierno tiene que ir al tejido social, ser un ente para proteger la ciudadanía. El gobierno, por ejemplo, cuando nombra un canciller de la República, tiene que nombrar un canciller de la República que piense en la República, que piense en la dominicanidad como objetivo primigenio. Cuando un gobierno nombra, por ejemplo, un ministro de Obra Pública, ese ministro de Obra Pública, el presidente como líder de la nación, tiene que nombrar un ministro de Obra Pública que piense en los intereses de la nación, y en el caso del transporte, en desarrollar el país, construyendo los túneles, los elevados, los pasos a desniveles, las calles, avenidas y caminos vecinales que requiere el país. Cuando nombra un ministro de Agricultura, ese ministro de Agricultura debe pensar primero que el país tiene que alimentarse, que debe adquirir los alimentos a precios asequibles. Y así nos vamos si el presidente piensa como líder de la nación. Entonces, en el caso del transporte, para el transporte se creó una ley especial, la ley 6317, para crear un instituto de transporte con categoría de ministerio que le dé al país, que le dé a la nación el sistema de transporte que el país requiere y que necesita, pero también que descienda a temas como este y diga, aquí tenemos 800, 2.000, 3.000 mujeres, vamos a cooperativizar a estas mujeres, vamos a proteger a estas madres solteras, vamos a darle la oportunidad de que sean ellas las que sean beneficiarias de un programa del gobierno. No, el gobierno tiene en el Ministerio de Educación un comerciante de la educación. Igual lo tiene en la salud, un comerciante de la salud. Entonces, usted no puede poner la salud de un país en una persona cuyo objetivo fundamental es hacer negocio con la salud. Y eso ocurre. Por eso usted ve el auge de las clínicas privadas y el deterioro de la salud pública en los hospitales. Por eso usted ve el auge de los colegios privados y el deterioro de las escuelas, de la educación. Por eso usted ve que a un ministro de Educación no le importa si el 35% de la diáspora haitiana son los que ocupan las aulas de nuestro país. Por eso un ministro de Salud no le importa si las camas de nuestro país son para las parturientas extranjeras. Porque no hay el criterio, no hay el liderazgo, no se está protegiendo al pueblo, no se está pensando en el pueblo. Y en el caso que Bélgica plantea, con ese programa, por cada guagua de esa que se le están alquilando hasta dealer, a dealer le están alquilando guagua para hacer negocio. Pero eso es caro. Escúchelo, entre 250,000 y 300,000 pesos mensuales. Pero si a una mujer de esa le dijeran
que le van a pagar 100,000 pesos de alquiler por su guaguita. ¿Usted sabe la felicidad de la fiesta que fuera eso? ¿Usted sabe la fiesta que fuera eso? No, le están alquilando guagua y facilitándole la compra de guagua a quienes no son del sector. Y entonces ya algunos sindicalistas o empresarios del transporte han visto en esto un gran negocio, una gran oportunidad, y comienza el pugilato para que se le alquilen a ellos. Pero se están importando guaguas, entregándoselas al sector privado para que a su vez sean los que alquilan la guagua en el Ministerio de Educación, y así muchas cosas, así la importación de ajo, así la importación de habichuelas, así la importación de arroz en detrimento del productor, de lo que producen alimentos en nuestro país. Quiere decir que tenemos una situación seria donde no necesariamente el presidente, diría yo no necesariamente el presidente, pero la mayoría de su ministro y sus funcionarios están viendo la República Dominicana como una gran empresa para hacer negocio. Un botín. Como un botín de guerra, una oportunidad de... tenemos una gran empresa que tiene 48,000 kilómetros cuadrados, que tiene un presupuesto ya casi de más de 1 billón de pesos, y nosotros podemos administrarla y hacer negocio con ella. Juan, aquí no hay visión de país. Aquí un tema, por ejemplo, tan fundamental como es el transporte. Usted tiene ya el Intran con 7 años de haber sido creado, con una impronta pálida que no le ha dado 3 esquinas de vialidad a este país. Sin embargo, los escándalos del Intran han surgido proyectos millonarios como el carnet. ¿Los semáforos? No, como el carnet de la licencia. El pueblo no sabe que esos carnets que se expiden en las instalaciones del Estado, con los empleados del Estado, con la luz eléctrica del Estado, con los aires del Estado, con los empleados del Estado, ahí opera una compañía privada, que es la que recibe los beneficios de cada carnet de licencia. El pueblo no sabe que el Intran, eso que usted menciona de semáforo, pero el Intran solo ha sido un nicho para hacer negocio, y el rumor público señala que también ha sido un nicho para el dolo, para la corrupción y para el tráfico de influencia. Nada que ver con los anhelos que quiere el pueblo, que pide el pueblo, en un momento donde el país tiene casi 6 millones de vehículos de motor o más, en un momento donde los tapones se han convertido en un problema de salud pública en nuestro país. Esa institución se ha encerrado a hacer negocio como se está haciendo en la mayoría de los ministerios. Nuestra aspiración es que a partir del 16 de agosto el presidente Luis Abinader se convierta en un líder y deje de ser el presidente. Debe de ser el gerente de los intereses de las mafias propietarias de este país, de los intereses de ellos, de los intereses del empresariado dominicano, un empresariado, aquí hay un empresariado que se ha hecho empresario trabajando y se ha enriquecido trabajando, pero hay un empresario que si no es robándole al Estado, no sabe cómo negociar. Cuando no es negociando con el Estado, se le enredan los pies y se le enredan las manos, porque nada más sabe negociar a partir de las facilidades, las canonjías, la alianza público-privada informal, que es la alianza de la corrupción con el Estado dominicano. Entonces nosotros tenemos esa esperanza, porque Luis, antes de ser presidente, a pesar de ser una persona de mucho poder económico, tenía sus ideales socialistas, pensaba en el pueblo. Hay un periodista ahí que le llaman Federico Reynoso, que en el 2002, en el 2005 me decía a mí en su oficina, cuando él era reportero de Teleantilla, me decía, no te fijes de que Luis es hijo del papá de Abinader y que son unos ricos, ese hombre tiene ideas revolucionarias, ese hombre socialista. Y yo, pero ¿cómo? ¿Está en el gobierno? Sí, me decía él, Federico Reynoso, a mí. Entonces yo espero que el presidente Luis entienda que estos 4 años, tal vez fueron 4 años de transición, pero para el pueblo no se ha gobernado para colocar, alimentar
una nueva claque política que estaba rezagada o una nueva claque empresarial, pero no necesariamente para el pueblo. El pueblo todavía está en el cajón de bateo, esperando que lo lleven a batear. ¿Pero qué pasará, Juan, en este momento donde, con todo ese referente que tú planteas y con lo que plantea hoy el Fondo Monetario Internacional, de que las excepciones todas deben de ser eliminadas? Y principalmente una de las principales es los empresarios de transporte. Porque aquí supuestamente le están dando no solamente a los empresarios, a todo tipo de empresarios. Y no a todos, porque no a todos que le llega. Bueno. Pero, ¿qué pasará entonces el futuro de transporte sin esas excepciones? Los transportistas en nuestro país hacen mucho ruido y tienen mucho espacio en los medios de comunicación, a pesar de que son apenas un 2.7% del parque vehicular. Inclusive usted ve que nosotros no vamos en huelga de cuando nos aumentan los combustibles. ¿Y cómo van a ir si le dan una cantidad de galonaje? 97.3, que son los mayores consumidores de combustible, que es el pueblo, no ni se entera cuando aumentan los combustibles. Y nosotros hacemos muchos ruidos. Y entonces hacemos tanto ruido que todos los líderes de opinión pública hablan de las exenciones a los transportistas y que le dan exoneraciones a esos ladronazos y que mira cómo están y que se están enriqueciendo. Pero que sí es cierto, los transportistas son beneficiarios de exenciones. Bueno, ahí está, por ejemplo, un programa que instauró a los 6 meses del presidente Luis llegar al poder, se instauró desde el Intran. El Intran no maneja combustible, pero tiene un programa de exención de impuestos donde hay dirigentes con 1.400.000 galones. Cuando tú tienes 1.400.000 galones de gasoil, 48 pesos menos, son 53 millones todos los meses que tú tienes. ¿Pero a una sola persona? Sí, una persona tiene eso. No, pues no hay es otra persona que tiene 1.100.000. Esos son 51 millones. Sí. Desde el Intran. Hay otro que tiene 800.000. Estamos hablando de 40 millones ahí, ¿verdad? 48 millones, perdón. Y así va todo. Nosotros, cuando nos presentaron ese programa, yo le dije a un ministro que había, importante, y al director del Intran, en ese entonces, yo no voy en esa fiesta. ¿Por qué, Juan? Digo, porque eso no es transparente y eso en algún momento va a llegar a los tribunales. El Intran no es una institución que está para distribuir combustible, ese no es el rol del Intran. Y ahí volvemos a lo mismo, al origen de la pregunta. ¿A quiénes? A 6 o 7 dirigentes, como siempre. ¿Llega esa facilidad a los choferes? No, no llega. Yo me imagino que no. Porque bueno, como yo veo los choferes... Nosotros me decía a mí, Cambita me decía a mí antes de morir, estábamos en un restaurante famoso de la capital, y me dice, Juan, tú te estás poniendo... Bueno, me lo dijo delante de un comunicador amigo suyo y mío. Déjame tomar. Que es vecino mío. Con ese que tú andas. Me dijo, no, yo no ando con Jaime. En el Don Pepe, allá en la capital. Yo te he visto. No. Pero ahí... Y aquí en el Pedro. Ahí él me decía, Cambita, a mí, Juan, pero tú te estás poniendo loco. ¿Cómo es posible que tú no cojas esa ventaja? Porque en el caso de nosotros, esa ventaja, nosotros tenemos asignado desde que comenzó el programa 200.000 galones de combustible. ¿Y cuánto te tocan a ti? 200.000 me tocan, pero yo no decido. ¿Pero a ti solo pero o a tu grupo? No, a la institución que yo presido. Pero que yo decidí no coger un galón y no he retirado. ¿Pero ni de eso? No, a mí no me interesa eso. Y eso es lo que Cambita me Pero decía. espérate, y sí. Entonces... ¿De qué tú vives tan rico? Bueno, yo vivo de mi trabajo. Yo trabajo desde los 7 años. Usted a mí nunca me ha visto en un casino. Usted nunca me ha visto a mí con vicios. Yo trabajo, yo sé cómo... Yo soy una persona... Sí, yo sí. Yo la pago porque no le como comida ni le bebo trago a nadie. Te he visto comprar muchos vinos buenos. Sí, claro para que sí. Regalar. Pero sí te digo que tengo 60 años y trabajo de los 7 años. El que trabaja organizado y tiene 53 años trabajando como yo he trabajado, algo debe tener, igual que tú. ¿Y la ropa que tú tienes es cara? De clase.
Y sigo diciendo. Alguna la compro y otra me la compro. Y donde vive en un penthouse, y otra me la compran mis tan bien hijas. decorado, que yo no he ido, pero cuando te entrevisto por Zoom, eso se ve espectacular. Tú ves el techo, en el suelo hay una cama de aire que a mí me gusta dormir. Adiós para cuando llegan los hijos y los nietos y todo, que son demasiados. Bueno, pero te quiero decir que ese tipo de programas siempre se han distorsionado. Y como los transportistas tienen esa preeminencia en los medios, siempre se habla de los transportistas. Aquí nadie va a hablar de más de 200 mil millones de pesos en exenciones fiscales y en facilidades que recibe el empresariado dominicano. Claro. Aquí nadie está hablando del subsidio a la energía que se hace en dólar y se hace inclusive a plantas apagadas, ¿verdad? De todas maneras se le da el subsidio a la energía eléctrica. Aquí no se está hablando, por ejemplo, de más de 4.000 ONG que hay en este país. Algunas nada más son de letras. No hacen ninguna labor social, no hacen nada. De todas maneras reciben su dinero, ¿verdad? Aquí nadie va a hablar de casi 12 mil millones de pesos que reciben los medios de comunicación y los comunicadores. 12 mil millones de pesos. Algunos con todo el mérito, como esta planta televisora, que prende su canal, que paga empleados, que paga luz eléctrica, que tiene los mejores o una parte de los más importantes productores de programas. O sea, que es un canal orgánico real. Y hablar, por ejemplo, de Colorvisión, de Teleantilla, de CDN, de Telesistema, del Canal 25, del Canal 55, todos son canales. Pero hay plataformas pagadas recibiendo cantidades de dinero que eso espanta. Y hay canales que su antena hace mucho que no sé, que están llenas de telaraña y están recibiendo su dividendo. Entonces, de esos subsidios hay que hablar también con los transportistas. Como cuando decimos aquí en Santiago, los malditos carros de concho son que tienen los tapones. Bueno, hay 4.000 carros de concho trabajando, que son parte del problema del entaponamiento, pero hay 350.000 carros privados que también son parte del problema. O sea, si tú vas a hablar de un buey, habla de los cachos, habla de los pelos, habla del filete, del ribeye de aquí, y habla de los granos del buey también. Tú sabes que esos carros privados es porque no hay transporte colectivo. Y al referirte al buey, di que el buey también tiene 2 cojones, tiene 2 granos. Entonces, cuando vamos a hablar de los subsidios... Los españoles dicen criadillas. Bueno, cuando vamos a hablar de los subsidios, tenemos que hablar de todos, ¿verdad? Y tenemos que hablar también de la gran cantidad de dinero que acaba de gastarse en una elección comprando tránsfugas, comprando tigres que se venden, comprando dando droga por voto, dando 1.000 pesos, dando 2.000 pesos. Todo eso es recursos del pueblo, ¿entiendes? Entonces, si vamos a involucrar todo, le está hablando quien decidió no coger subsidios. Yo decidí no coger subsidios. Pero eso no quiere decir, que usted va a agarrar, los sindicalistas. Pero en la Estrella, en la Vicente Estrella, que tú tienes un negocioso que... ¿Qué es eso? Lo que usted quiera llamarle, un negocio. No, verdad. ¿Cómo usted quiere llamarle? Porque no sé, dice, bueno, ese pero negocio... dígale cómo usted quiere llamarle. Eso se llama... eso no es tuyo, es el sindicato. Pues claro, pero usted le quiere llamar otra cosa también le llama. Yo escucho y quiero preguntar al protagonista para que lo que usted no va a ver es que va a encontrar un área verde, como hacen algunos dirigentes, donde yo voy a poner un furgón en un área verde y le voy a llamar sindicato a esa área verde del Estado, ¿verdad? Eso usted no lo va a ver, ¿verdad? En los pepinos. Entonces, no donde sea, ojalá fuera el monumento. No, yo pero pero donde quiera que usted me vea a mí parado, ubicado o instalado, hay todo el revestimiento de la legalidad que manda la ley. Eso es importante. Juan, lo mío es más sencillo. Y retomo algo que pasó. Sí. Primero, usted ha hecho... Yo debo dar una opinión personal, es que yo no me explico por qué los gobiernos no aprovechan a este hombre. Yo también, porque tiene una idea muy clara de lo que desarrollar en el transporte un país. Yo siempre he tenido ese interrogante. Entonces ahora,
le entregamos... Yo no le he preguntado. No le he preguntado. Él no ha preguntado. Ay, perdón, Mariana, escúchame. Entonces, yo reitero lo que estoy diciendo, de que yo nunca he entendido por qué los gobiernos Porque no es político. no aprovechan a este hombre, por su conocimiento que tiene. Porque no es político. Y además por su decisión de enfocar los temas sin ningún tipo de reserva ni de temor. Pero bien, así es la cosa de aquí vernácula. Mi pregunta es la siguiente: ¿el Intran para qué debe servir? ¿Para qué debe servir? Y esa designación de Morrison, ¿cómo usted la valora? Mire, el Intran fue una iniciativa del gobierno de Danilo Medina. Aquí no quieren mencionar a Danilo Medina de manera positiva en nada. En nada. Ya Danilo Medina se jodió en este país. Pero también tuvo ideas positivas para este país. Este país se desarrolló. Hay gente que no le gusta que se diga eso, pero se desarrolló en los 20 años de gobierno del PLD. Fue que esto se convirtió en un país. Cuando Trujillo murió en el 1961, este era un país que tenía un presupuesto de 150 millones de pesos. Y en el 1996 Balaguer le entregó este país con 27 mil millones de pesos de presupuesto. Y en una macota asignaba las partidas. Ponle ahí 3 millones a qué sé yo quién, ponle a qué sé yo cuánto, junto con Bello Andino y Aníbal Páez. Y con Kiko Tavares. Kiko Tavares, De que era el aduana. director de aduana. Yo fui testigo de Bueno, ese entonces, Danilo Medina tuvo una iniciativa. Dos iniciativas en este país y en los gobiernos del PLD. No soy PLDista, no milito en ningún partido, pero me gusta decir las cosas como son. Leonel entendió que el crecimiento que estaba experimentando la República Dominicana en su parque vehicular, que era un crecimiento exponencial y que no se iba a detener, tenía que ir acompañado de la construcción de túneles elevados y pasos a desnivel. A medida que iban entrando vehículos, se iba a tener que ir readecuando el país al parque vehicular en crecimiento. Y de ahí usted ve la autovía del Este, ya usted ve que se amplió la carretera sur, que Balaguer comenzó la ampliación de la autopista Duarte y Leonel la continuó, que se comenzó la ampliación de la carretera Navarrete, y todo el país, y en la capital, usted vio lo que pasó, túneles elevados y pasos de nivel sin detenerse. Y ahí mismo, paralelo a eso, la construcción de un sistema de transporte masivo que comienza en el 96 con Alex Herman y la ONSA, ¿verdad? Pero continúa después en el 2007 con Bello Andino y el Metro de Santo Domingo. Una visión de desarrollo, porque los países van como va su transporte. Cuando usted llega a Inglaterra y ve esos taxis negros y ve ese transporte rojo, ya usted sabe que está en Inglaterra. Cuando usted va a Francia y ve su sistema de transporte, su vía férrea, siempre cuando usted va a Nueva York y ve ese sistema de transporte articulado. Esos carros amarillos. Ya usted sabe que está en un país desarrollado. Entonces el país se estaba desarrollando, había que desarrollar el transporte también. Y Leonel así comenzó. Danilo entendió que con el tema de nosotros, los dirigentes choferiles y la anarquía, cerrando túneles, jodiendo por donde quiera, que había que hacer una ley, que había que hacer un instituto de transporte para coherenciar en ese instituto toda la política de transporte del Estado y agarrar 11 instituciones que actuaban y actúan de manera errática y anárquica en este país. Había que coherenciarle un instituto y se creó una ley, la ley 6317, que tiene todo lo necesario, Mayaná, para organizar este país en materia de viabilidad o de vialidad, como se quiera decir, porque en el Consejo del Intran está la Fuerza Armada, el Ejército Nacional. No hay un sindicato más grande que la Fuerza Armada, ¿verdad? Está el Ministerio Público y están todas las obras públicas, están todas las instituciones necesarias para que el transporte funcione. Entonces se hizo ese instituto, pero entonces a quienes han nombrado no han entendido que tienen una herramienta, que tienen un instrumento, que tienen técnicos extranjeros, franceses, españoles, nombrados ahí con buenos sueldos para asesorar gente del primer mundo, para asesorar a este país tercermundista en materia de tránsito y transporte. Pero eso no ha ocurrido, porque en las instituciones públicas de la República Dominicana se ven como nicho
para hacer negocio. Los funcionarios de este país no son servidores públicos, son activistas políticos que ven en un cargo público su oportunidad, su chance, el chance de ellos, de sus familiares y sus allegados. Por eso la nota en materia de tránsito y transporte y del Intran está pendiente. La impronta del Intran en la República Dominicana es pálida frente a la realidad que vive el tránsito y el transporte en nuestro país. En cuanto al ingeniero Morrison, ya por el Intran han pasado varias personas. Ya cruzó la ingeniera Claudia Francesca. Ya cruzó... Esa fue la primera. Yo me había olvidado ya de cruzó ella. el licenciado Aria, Rafael Aria. Ahí pasó Hugo Vera. Y ahora el ingeniero Morrison. ¿Y el coronel también? El coronel fue Randolfo como, Rijo fue como un transfer. Exacto. Entonces, como, agárrame ahí en lo Sí, que yo tomo una decisión. honoríficamente. Parece que el presidente le dijo, agárrame esa vaina ahí. Porque el 911, ese sí. ingeniero, que ese coronel, que me parece una gran persona, es también el director del 911. Sí. Y con un cargo como la vicepresidenta, que la vicepresidenta batea, quecha y juega los El fines. bombero. Tiene como 500 vainas arriba. Bueno, tal vez esa es la única persona que piensa en este país, ¿usted ve? Y que es inteligente, que tiene todo arriba. Pero entonces el ingeniero Morrison lo conocemos como un alfil de un grupo económico importante de este país, tal vez uno de los más importantes, porque su familia vino en el 1492 con Colón y son propietarios de ingenios, de medios de comunicación. A ese muchacho le hicieron un partido, al ingeniero Morrison. ¿Usted sabía que él tiene un partido? Sí. Ah, usted lo sabía. Y Bueno, recogió entonces él muchos tiene un votos. partido que a él le hicieron para él. País Y- posible Y se le llama. pagaron con eso. Y entonces País él posible. ahora, ese muchacho que se dice que es una persona muy eficiente, que es un gerente, que es una persona bien formada, ¿qué nosotros podemos decir? Yo no he tenido el gusto ni el placer de verle nunca, pero no una persona ligada al transporte, ni como empresario del transporte, ni con una visión desarrollista de lo que es el transporte. De todas maneras, es una persona preparada. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué tiene en la mano el grupo económico que le apoya, que lo regentea, que lo promueve. Y vamos a ver qué acuerdo tiene el gobierno dominicano con ese grupo económico ¿Y que cuál es le el ha grupo entregado económico? el Intran. ¿Cuál es ese grupo económico que apoya? Es del mucho? sector eléctrico. Del sector, Sí. Marancini. No. Un grupo económico, tal vez el más importante. Bueno, me lo tiene Pero que eso no decir. quiere decir que él vaya a actuar en función de los intereses del grupo económico. Vamos a ver qué él piensa. Ojalá piense en el país. Y cuando digo ojalá piense en el transporte. Y cuando digo el transporte, no necesariamente que piense en los dirigentes del transporte. En ellos también, pero primero el país. Y primero los choferes, primero los cobradores, cosa que se ha obviado, inclusive en Santiago, donde ya se inauguró un teleférico, donde tal vez en el 2027 se inaugure el monorriel, y todavía un chofer de Santiago no se le ha dicho si va a lavar una cabina del monorriel, si va a abrir una puerta del teleférico, porque eso no ha sido tomado en cuenta para nada. Se dice que el gobierno dominicano ha entregado 60,000 pensiones en 4 años, y aquí en Santiago no hay 5,000 choferes conchando. Usted sabe lo bonito que hubiese sido que el gobierno hubiese agarrado a todos esos viejitos que tienen 30 y 35 años conchando, que sufren de diabetes, que sufren de azúcar, que se están dializando, y lo hubiese pensionado a todo con caballá. Yo me hubiese montado en la jipeta con Luis, diciendo que Luis es el más terrible que hay de todo. Pero uno de los choferes todavía, no se le ha dicho qué va a pasar con ellos. Yo de toda manera sigo apostando a Luis. Creo que Luis no va a desamparar a la clase choferil en Santiago, pero en el momento que se produce este programa y que ya se terminaron 4 años de bla, 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 tiene un equipo de habladores que vienen cada rato y se reúnen con uno y le dicen, no, esto usted vamos a hacer, vamos a resolver, vamos a qué sé yo qué, pero todavía no hay un chofer protegido
por el Estado Dominicano. Muchas Qué gracias. bueno que Luis, Juan Marte, qué muchas bueno que gracias. Luis tiene 4 años más y yo creo en Luis. Gracias. Tiene 4 años más. Ay, bueno. Sí. Qué cinismo, De ¿eh? creer, de creer. Gracias. Este hombre deja la pista caliente. ¿Eh? Juan Marte, sindicalista. Y, ¿qué es lo que tú eres? A mí no me vuelva a decir sindicalista, porque te digo que yo soy multimillonario. Dígame empresario. Dígame, empresario. Tengo que decirme empresario y de los Impresionante poderes. ahorita, Estamos en el aire todavía. Estamos en el aire todavía. Ah, no, pues yo tengo que ver con eso. A mí no me vuelva a decir sindicalista. Que eso de sindicalista, dígale a Mañana que es comunista. Dígale sindicalista a Mañana. Yo soy ahora un buen empresario que yo soy. Sí, por la ropa.